Muy buenos días, bienvenidos a su programa de Viernes de Charlas Pedagógicas. El día de hoy tenemos un tema que es un poquito especial, se llama maltrato pedagógico. Y antes de dar inicio a este programa, quisiéramos comentarles que este va a ser parte de dos programas. Y en este caso vamos a hablar sobre el maltrato pedagógico y posteriormente vamos a hablar un poquito de la agresión en el ámbito escolar hacia los maestros desde la comunidad estudiantil y desde lo que implica alumnos, padres de familia, autoridad, y eso lo trataremos en otro tema. Entonces, pero son dos partes. Entonces, entrando en este tema que es el maltrato pedagógico, pues habría que empezar a plantearnos por qué el tema de maltrato pedagógico. Para ello yo quisiera presentarles a las compañeras que están con nosotros para que empezamos a ubicarnos en este panorama. La profesora Silvia, bienvenida profesora Silvia. Muchas gracias. Mi nombre es Silvia Rivera Zaragoza. Estoy en funciones en la técnica 10 como orientadora y desempeño este puesto desde hace 8 años. También nos acompaña la profesora Mirna. Buenos días, profesora. Buenos días, es un gusto estar participando en este programa de charlas pedagógicas. Soy Mirna Ivonne Galindo Pérez, profesora de español en este ciclo escolar en tercero en la secundaria técnica 4. Soy egresada de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM y soy cuentista. Próximamente verá la luz mi primer libro de cuentos. Gracias. Muy bien. También tenemos con nosotros a la profesora Verónica. Bienvenida, profesora Verónica. Buen día a todos. Mi nombre es Verónica Jiménez Bárcenas y tengo de servicio ya 29 años. Como docente estuve al frente de grupos 7 años, trabajé en 3 planteles, la secundaria técnica número 48, la secundaria técnica número 4 y la secundaria técnica número 73. Actualmente estoy adscrita al área 1 de operación y gestión, ahí estoy como responsable del plan estratégico de transformación escolar. Muy bien. Entonces, una vez teniendo a nuestros invitados, habiéndose presentado a nuestros invitados, quisiera que la profesora Silvia nos ubicara en este concepto del maltrato pedagógico. Profesora Silvia, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Bueno, propiamente el maltrato pedagógico es aquella agresión que ejerce el docente contra algún alumno o grupo de alumnos. Algunas de las causas obedecen principalmente a la personalidad del maestro. Esto es en cuanto hay un autor que define algunos rasgos de la personalidad del maestro. El autor es Tim Fields y él describe que el narcisismo dentro de un docente es parte de las causas que provoca el maltrato pedagógico. El narcisismo se entiende en este rango como que el maestro se siente la parte más importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Sí. Sí. Pero también estábamos hablando de algunos elementos como son, antes de entrar al perfil del docente, hay algunas causas que provocan una situación específica. Creo que teníamos por ahí una lámina, la lámina donde nos habla usted de situaciones que causan este tipo de problemas. Sí, bien, la lámina 1, por favor. En esta lámina mencionan, ponemos como ejemplo que la principal causa es la baja autoestima o el miedo, que se traduce de esta manera. ¿A qué le tiene el miedo el maestro frente a un grupo? Bueno, al ridículo, a la pérdida de control del grupo y a la agresión misma del alumnado hacia el maestro. Esto deduce o denota el maltrato pedagógico. Y bueno, continuando con lo que decíamos en la lámina 2, se mencionan los perfiles del agresor de Tim Fields. Esto es, mencionábamos el narcisismo, que es parte de este protagonismo nocivo que presenta el docente. Otra de las características de la personalidad del maestro que provoca el maltrato pedagógico es que carece de empatía, es decir, no se pone en el lugar del alumno y no hace efecto en su trato cotidiano.
parte de la personalidad que también menciona Fields es algunos rasgos paranoides. Esto quiere decir que el maestro se siente agredido previo a que propiamente el alumno ejecute algún tipo de agresión hacia el maestro no se siente capaz de presentarse frente a su grupo. La siguiente característica que también detona es las frustraciones del maestro. Esta característica la presentamos todos los adultos, todos los seres humanos tenemos frustraciones. Cuando causa un conflicto dentro del salón o del aula es cuando es el maestro denota todas estas frustraciones sobre su alumnado. Y por último, los sentimientos de inferioridad, es decir, que el maestro no se siente capaz de controlar un grupo, de transmitir sus conocimientos, y por esto es que entra a la defensiva y cualquier aspecto, cualquier conducta que presenten los alumnos hacia él, pues va a detonar en un maltrato pedagógico. Sí, y como les comentaba, posteriormente vamos a hablar de la otra situación que se presenta de la agresión que sufre a veces el personal o que constantemente sufre el personal por el alumnado. Muchos de los alumnos, parte de sus inquietudes como adultos, incluso es el reto de provocar en los alumnos, en los maestros, ese enojo, es decir, hay una provocación del alumno hacia el maestro permanentemente, no es en una clase, casi son en todas, pero mucho se debe a otro tipo de situaciones que a veces como maestro no tenemos, porque el contexto en el que vive el alumno es muy complejo. Y entonces, como no tenemos ese contexto, no visualizamos, porque tenemos a más de 300 alumnos, un maestro a veces atiende a más de 300 alumnos, y no tenemos esa posibilidad de adentrarnos a la vida personal de cada alumno, cuesta mucho trabajo. Entonces, yo quisiera que en este sentido tocáramos cuáles son los efectos que produce esta situación de estas frustraciones, qué efectos produce en relación a los alumnos. Profesora Mirna, si es tan amable que nos enfocara un poquito esta problemática que tienen los maestros. Claro, con mucho gusto. Desde mi punto de vista como docente ante grupo, los efectos se redundan en uno solo, que es el daño psicológico. Ese daño psicológico es el efecto más fuerte que tiene el daño pedagógico. El efecto psicológico que tiene en nuestro alumno, el daño pedagógico, redunda en varios puntos. Empezamos con la autoestima baja. Sabemos que varios de nuestros alumnos ya tienen desde infancia una autoestima que no ha sido valorada. Ellos llegan con una autoestima baja y por lo tanto, al encontrarse con nosotros, a veces en lugar de elevar esa autoestima, nosotros la bajamos. Somos muy dados a tener problemas de comunicación con el alumnado. Algunos de estas situaciones que nosotros presentamos son cuando le decimos, tú no vales nada. Al decirle, tú no vales nada, estamos quitando esa poca autoestima que nuestro alumno tiene. El segundo efecto es un estigma. El estigma, si recordamos la etimología de esta palabra, es una palabra latina que significa marca, señal. Cuando nosotros le decimos a un alumno, eres un alumno mediocre, eres un alumno que no vale la pena, ¿qué es lo que estamos haciendo en él? Señalándolo con una marca, con un estigma. Si alguien decide tatuarse por su gusto, es muy diferente a tener un estigma. Un estigma psicológico es una marca que cuesta mucho trabajo quitar. El siguiente punto es un nulo proyecto de vida. Los alumnos que nos llegan a la secundaria, ellos ya traen el proyecto de terminar ese ciclo de la educación básica en secundaria. Pero ¿cuántos de ellos le decimos nosotros? Tú no tienes aspiraciones, tú no vas a llegar a nada. Y este alumno que escucha, tú no tienes aspiraciones, tú no vas a llegar a nada, empieza a sentir que su futuro es un futuro cortito, es un futuro
que no puede tener aspiraciones largas de pensar en una profesión a largo plazo, sino simplemente terminar la secundaria. Si estamos viendo que nuestro país está en cierta desventaja con otros países en cuanto a educación, pues deberíamos de animar a ese alumno a tener aspiraciones más altas. Recordemos que desanimar es quitar vida. El siguiente punto es la mala interrelación con pares. Estamos hablando de un problema de comunicación. El maltrato pedagógico no es otra cosa más que un problema de comunicación. Cuando nosotros no estamos propiciando esa comunicación, cuando le decimos a alguien, por más que te hable, tú no entiendes nada, estamos coartando la libertad de comunicación. Olvidamos que discutir es llegar a un acuerdo. Lo que estamos provocando es una situación de pleito, de enojo, de desvalorización. Y estos jóvenes que están siendo tan agredidos a veces por nosotros mismos, ellos empiezan a responder también con ira. ¿Cuántos de nuestros alumnos no hay que pasan de ser agresor a ser agredidos? Continuamos con la fractura en la inteligencia emocional. Actualmente, gracias a Daniel Goleman, estamos hablando de este nuevo término de inteligencia emocional. Antiguamente nos basábamos exclusivamente en el coeficiente intelectual. Nuestros alumnos eran valorados en ese coeficiente intelectual, pero no veíamos este coeficiente emocional del que habla Goleman. Sabemos que un individuo es totalmente mente, espíritu y corazón. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos frases de decirle, este niño es un orate, este niño habla cosas descabelladas, ese niño termina por volverse taciturno. Empieza a decir, si yo lo que hablo son cosas descabelladas, pues mejor no hablo para evitar la agresión. Continuamos con un bloqueo emocional. El bloqueo emocional, ¿quién de nosotros quiere ser agredido? Nadie. Todos nos ponemos un caparazón de tortuga para protegernos. Decimos, esto no tiene que pasar, esto no va a pasar y esto no va a seguir pasando. Qué difícil ha de ser para un alumno al que se le está diciendo, eres una piedra, no aprendes nada, no entiendes nada, vienes a perder exclusivamente el tiempo, vienes a calentar un asiento. Va a llegar un momento en que este alumno va a decir, esto no va a pasar, pero está viviendo diario con ello. Y si además se le refuerza situaciones como, por más que hagas, no vas a pasar la materia, el alumno llega a decir, pues ya no hago nada. De todas formas, no voy a pasar la materia. Continuamos con una incapacidad neurológica. Y aquí hago la aclaración. Esto no tiene nada que ver con nuestros alumnos con capacidades distintas. Nosotros también provocamos una incapacidad neurológica. Un alumno que es agredido tiende a responder con agresión, como ya lo había dicho la profesora Silvia. Este alumno a veces responde en forma de volverse más perezoso, ser airado. Si nosotros elevamos el tono de voz, el alumno también eleva el tono de voz. Ellos también conocen nuestras debilidades y también saben por dónde atacar. Por lo tanto, aquí es muy necesario que evitemos esta situación. Y llegamos al punto más terrible de este daño pedagógico, que es la intolerancia. ¿Cuántos de nosotros, después de haber estigmatizado a un alumno, hemos dicho, ese alumno, ¿qué puede ser de él? Si es un cochino, si es un feíto, si es un gordo, velo nada más, qué horrible alumno. Ahí lo que estamos haciendo es dañar totalmente la integridad psicológica de ese alumno. Ese alumno ya no tiene igual desempeño escolar. Recordemos que nosotros a veces le hemos dicho a alguien, eres tan insignificante que para mí no existes. Quiero terminar estos efectos haciendo una reflexión. Recordemos que todos los seres humanos somos como la historia del papel arrugado. El papel arrugado, aquel papel que lo hacemos bolita y después hasta con plancha de vapor queremos volverlo a su estado original y ya no vuelve. Igual, el corazón de un alumno que ha sido dañado por nosotros no se restituye fácilmente. Concluyo. Víctor Hugo decía,
Siempre hay un miserable que busca otro miserable para humillarlo y sentirse menos miserable. Gracias, profesor. Tocó varios temas muy fuertes, pero que son nuestro vivir cotidiano en las escuelas. Y yo nada más quisiera aquí hacer algunos señalamientos, que nos llegaron algunas preguntas. Nos están viendo las escuelas que están conectadas, la 69, la 33, 56, 57, 5, 48, 61, 103, 104, 105, 17, 31, 39, 63, 70, 94, 96, 53, 72, 80, 77, 49, 78, 67, 48, 7, 84, 42, 8, 44, tenemos mucha afluencia. Y aquí vienen algunos comentarios. Escuela Secundaria Técnica 80, ¿qué tanto estamos preparados para ser maestros? La 8 dice, un saludo por parte de los docentes, muy buena temática para reflexión del docente. Escuela 96, excelente tema. La Escuela 80 nos comenta, recordemos que también esto genera la relación de poder y en ocasiones generando lo que conocemos como violencia dentro del aula. El amor a nuestra, la Escuela 80 también, el amor a nuestra profesión es un vínculo perfecto para mejorar nuestra labor. La Escuela Secundaria Técnica número 4, el ingeniero Jesús Julián Aguilar Romero, director de la Escuela número 4, manda saludos y felicitaciones a la profesora Mirna Galindo por ser tan comprometida. Como siempre, nuestros maestros apoyándonos, y así es la comunidad. Debe de ver en este tipo de situaciones que se presentan oportunidades. Nosotros vemos este programa como una oportunidad para tratar los problemas y no ocultarlos, presentarlos, pero ver que no es tan fácil a veces plantearse respuestas a la vida cotidiana que vive una escuela y a la problemática que enfrenta un maestro, más en situaciones de carácter social que involucran a bastantes alumnos y que, bueno, son nuestro quehacer cotidiano. Ante esto, yo quisiera comentar a la maestra Vero, que derivado de estos efectos, de estas causas que tenemos, pues con la experiencia que tiene la profesora Vero como docente y como subdirectora y ahora en el área de operación y gestión, pues que nos comentara un poquito qué alternativas pueden tener los maestros para poder no caer en esta dinámica que a veces no nos damos cuenta que caemos, a veces se vuelve algo rutinario, se nos va de las manos. A veces nuestro estado de ánimo no está como agua para chocolate, entonces de repente nos exaltamos y bueno, yo quisiera que nos diera algunos elementos, profesora Vero. Muchas gracias. Nuevamente estoy con ustedes y quisiera iniciar con una frase que es la siguiente: tratemos a nuestros semejantes como queramos que nos traten a nosotros. Y tratemos a los alumnos como quisiéramos que trataran a nuestros hijos en sus colegios. Les daré algunas sugerencias a los docentes que están frente a grupo y al personal que trabaja en educación. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como docentes es ver qué carencias tenemos nosotros, qué carencias tenemos nosotros como docentes en el ámbito escolar y en segundo lugar prepararnos, actualizarnos de acuerdo a esas carencias, porque dentro de las carencias podemos tener a lo mejor, no podemos impartir clase en el grupo, tenemos carencia en controlar un grupo de alumnos. A lo mejor no sabemos hacer una planeación, no sabemos hacer un plan de clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues actualizarnos. Enseguida, también lo que tenemos que hacer es propiciar un ambiente cálido, seguro y estimulante para que el alumno se sienta a gusto en el salón de clase y así evitar la violencia y evitar que el alumno esté haciendo cosas que no debe de hacer. También tenemos que ser tolerantes. Yo creo que aquí debemos de contar del 1 al 1000
para tratar de relajarnos, porque recordemos que nosotros somos los adultos que estamos educando a esos alumnos y tenemos que a los alumnos enseñarlos a que sean, si nosotros somos tolerantes, tenemos que enseñar a que ellos también sean tolerantes. Vemos que la secundaria es formativa, entonces, bueno, pues hagamos que sea formativa. También lo que tenemos que hacer es que si tenemos alumnos que sean difíciles, estos alumnos, si nosotros ya agotamos todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder ayudarlos, para poder orientarlos, y agotamos todo y no nos da resultado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Canalizarlos a servicios educativos complementarios para que ellos hagan un seguimiento y le den un valor al alumno y pueda mejorar este alumno. También yo sugiero a nuestras autoridades de esta Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas que haya apoyo al Departamento de Servicios Educativos Complementarios para que los asesoren y ellos puedan enseñar a los alumnos a ver cómo pueden controlar las emociones los alumnos y que los enseñen a hacer un proyecto de vida. Esto es muy importante porque esto nos ayudaría mucho para que el alumno mejore en su conducta. Tenemos que enseñar a los alumnos a que sean tolerantes, a que ellos tengan buenos valores, tenemos que reforzar estos valores que traen de casa, tenemos que orientarlos, nosotros es lo que tenemos que hacer, orientarlos, pero también tenemos que enseñar a los alumnos a que afronten las consecuencias de sus actos, a que respondan por estos actos que ellos hacen. Y en la última lámina que tenemos, referente al apoyo de los papás. Nosotros como docentes tenemos que trabajar en equipo con los padres de familia para que ellos también nos apoyen en esta educación de sus hijos. En esta educación hay que orientar a los padres de familia para que se involucren cuando vayan a firmas de boletas, que ellos participen. También que acudan a las pláticas que organiza el plantel, pláticas de bullying, de alcoholismo, de drogadicción. Estas pláticas son muy importantes y les van a ayudar para que guíen a sus hijos. También tenemos que pedirles que vayan al taller de escuela para padres. Los padres de familia, es muy importante su participación porque ellos con todo esto pueden dirigir la vida de sus hijos bajo un enfoque de una sana convivencia familiar. Y para finalizar, yo quisiera mandarle un saludo al personal del área 1 de Poniente, de operación y gestión Poniente, y al personal de todos los planteles de las 4 áreas. Gracias. Muy bien, tenemos aquí algunas participaciones. La Escuela Secundaria Técnica número 69 dice, debemos cuidar nuestro trabajo. Hoy más que nunca los docentes somos vulnerables. Para alumnos con una buena autoestima es inmune a las críticas o por el contrario, las usa para crecer. Es decir, si un profesor le dice tonto, el alumno se empeña en demostrar que no lo es. Sin embargo, hay que pensar que todos ellos son de cristal. La escuela número 5 dice, considero que no debemos usar ninguna clase de adjetivos que menosprecien a nuestros alumnos. Debemos de tratar de elevar su autoestima en la medida de lo posible. Bueno, estamos viendo algunas preguntas, pero finalmente también tenemos una mecánica o una situación que se da en el aula y que a veces ya lo trató profesora Mirna, y que es sobre la agresión que a veces se fluye dentro del aula, es decir, va en los dos sentidos, no es un solo sentido. La situación a veces algunos maestros caemos al estado de ánimo en que a veces un alumno presenta, que puede ser un alumno que esté deprimido o que un alumno que esté agresivo y que de repente esté molesto por todo y la agresión va para todos, y a veces como maestros no sabemos distinguir o caemos en esta provocación
comunicación, porque a veces no tenemos todo este estado de ánimo adecuado como para responder en forma de, como dice la profesora, contar del 1 al 1000, se nos fue el 1000 y finalmente caemos en la agresión, porque no es un solo grupo, son varios grupos, y entonces esto nos provoca una situación de agresión. Esta parte de agresión, en su experiencia, profesora Mirna, ¿cómo es posible que la podamos canalizar? ¿Qué les podría recomendar a nuestros maestros cuando estoy en el límite de la paciencia y no tengo esa paciencia como para aguantar y agredo? Sin quererlo, caigo en la agresión. Recordemos que la esencia del ser humano es ser comunicativo. Y esto no es otra cosa más que un problema de comunicación. Nosotros somos los adultos, entonces en nosotros, aunque sea poca la paciencia, debe valer la prudencia. Y debemos, en primera, no elevar el tono de voz. Recordemos que por desgracia, cuando elevamos el tono de voz, el alumno también lo eleva. Y al elevarlo, cada vez entramos a un terreno más peligroso de discusión. Ya estamos saliendo de la discusión y entrando a la pelea. Por lo tanto, primero, bajar nuestro tono de voz. El bajar nuestro tono de voz va a hacer que poco a poco el alumno se vaya tranquilizando. Recordemos también que también nosotros estamos muy molestos. La maestra Vero decía, contar hasta 1000. Hacer una respiración profunda que siempre ayuda, es algo básico en el Zen. Y el Zen siempre dice, si tú respiras bien, vives bien. Entonces, tenemos que hacer una respiración profunda y esa oxigenación nos va a permitir tranquilizar nuestra mente. Y una mente tranquila coordina más y expresa mejor. Recordemos, como dijeron en la técnica 80, son de cristal. Y el cristal, recordemos que también las sopranos, con un grito agudo, lo rompen. Ellos en forma armónica. Nosotros vamos a romper un corazón. Muy bien, tenemos aquí otra participación, quisiera nada más darles lectura, ya nos ganó el tiempo. ¿De qué manera, dice la Escuela 56, de qué manera hacer que los docentes cambien su tono, su forma de pensar? La Escuela 69, esto tiene que ver mucho con liderazgo. La Escuela 42, los contextos de cada una de las escuelas son muchas veces el parámetro para el desarrollo de nuestra noble profesión. Y la Escuela 44 dice, regularmente asisten los padres de familia que sus hijos no tienen problemas. Profesora Vero, ¿iba a comentarnos algo sobre esto? No. La profesora Silvia. Bueno, yo considero que en la imagen, en la lámina 2 está una imagen que dice, los alumnos le contestan al maestro, le dicen, maestro, ¿cómo quiere que nos guste su clase si ni a usted le gusta? Entonces yo creo que el amor a nuestra vocación, más que una profesión, es una vocación. El ser maestros, el tratar con personas, con ellos que son la parte más importante y un rango de esperanza, yo creo que lo principal es enamorarnos de nuestra profesión y, como bien dicen mis compañeras, tomar un respiro antes de soltar un grito, que ya no hay retroceso después de que uno lastima a una persona. Sí, profesora Vero, también nos iba a comentar algo. Sí, además recordemos que la clave está en preparar la clase. Esa es la clave. Si se prepara la clase, el alumno se da cuenta cuando improvisamos. Él es el mejor juez, pero es muy importante. Si está una clase preparada, no vamos a tener ningún problema. Sí, finalmente la actividad y la activación que provocamos en ellos hace que sus problemas personales, sus problemas de molestia hacia su situación, hacia su entorno, o lo que le haya pasado incluso en su casa, lo hace cambiar. Por eso a veces uno tiene, cuando va uno a la universidad o va uno a cualquier escuela, dice, qué agradable estar en una clase donde el maestro pudo tratar un tema que es de la vida actual y además que me está sirviendo para mi vida personal y profesional. Entonces, pero es más agradable ver a los niños cuando absorben a los jóvenes cuando absorben los conocimientos y son tienen un nivel de coeficiencia superior que a veces no los distinguimos y de repente su brillantez hace un comentario, hace que la clase para nosotros como maestros sea excelente, porque le brindamos esa luz que de repente se prenda no una sino varias. Y eso es lo más importante. Bueno, pues el tiempo se nos fue, como siempre.
muy rápido. Yo no quisiera agradecer a las maestras que están aquí presentes, para poder decirles que su espacio, su tiempo nos es muy grato para nosotros y para nuestros maestros, para que puedan auxiliarnos en el quehacer cotidiano de la vida que llevan nuestros maestros en cada aula. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros, como siempre. Los esperamos para el próximo viernes de charlas pedagógicas. Hasta luego.